Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. No sé a qué horas vayan a ver este video. Bueno, ahorita son aquí la 1:34 y si no me equivoco, allá con mi amigo, mi invitado esta tarde son las 11:30 de la mañana, ¿verdad? Eh, es para mí un privilegio, créanme, es un honor. Jamás me imaginé, ¿verdad? Que el nombre de Gustavo Ordóñez, uno de los escritores de cantos de alabanza y adoración que ha impactado a toda América Latina, ¿verdad? Nunca me imaginé que ese nombre lo iba a conocer, ¿verdad? Iba a conocer a esta persona. Yo quiero presentar en esta tarde al pastor Gustavo Eduardo Ordóñez, y como es Hernández, es de los buenos, ¿verdad? Gustavo Ordóñez es un pastor, músico, y sobre todo un escritor de cantos, como decía, muy conocido. Con ustedes en esta tarde, Gustavo Ordóñez. Yeah. Gracias, hermanos. Qué honor estar aquí, la verdad. Estoy muy contento de poder estar en esta entrevista. Tú Gracias. tienes que saber que es una bendición realmente para mí, y sé que va a ser una bendición para muchos escuchar, lo que tú tienes que compartir, Gustavo, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que hablemos, con alguien que no ha vivido muchas de las experiencias que Dios te ha permitido a ti, y que con toda autoridad tienes, como te decía ayer platicando, que tienes esa autoridad por la experiencia de poder hablar de todas estas cosas que el Señor ha venido haciendo en tu vida. ¿Cómo ves? Sí, es que ya no decimos estoy viejo, se dice soy experimentado. O clásico, Soy clásico, el sí. clásico. Para que aquellos que no te conocen, siempre me gusta empezar preguntando acerca de los inicios. ¿Cómo fue que, primeramente, cómo fue que conociste a Cristo y cómo ha sido esa transición en todo este tiempo, ¿verdad? Hasta el punto que el Señor te permitió que tus canciones estuvieran plasmadas en muchas grabaciones, que ahorita hablamos de ello. Pero ¿cuáles fueron tus inicios, Gustavo? ¿Dónde inicia Gustavo Ordóñez? Yo nací en una familia, metodista, pertenecían a una iglesia metodista, una iglesia evangélica metodista en la Ciudad de México. Y crecí en la iglesia metodista hasta los 18 años. En esa época hubo un avivamiento en todo México y empezaron a convertirse verdaderamente muchísimas personas, y la iglesia metodista no fue la excepción. Claro, Entonces, en mi congregación existía, yo pertenecía al grupo de adolescentes y jóvenes, pero en ese grupo empezamos a invitar, el líder del grupo empezó a invitar a hermanos que estaban muy llenos del Espíritu Santo y nos empezaron a hablar el evangelio, ¿no? Entonces, era tanta la efervescencia y el deseo de conocer a Dios que empezaron a subir adultos al grupo, los padres de los jóvenes, y niños, de tal manera que esa era una iglesia dentro de otra iglesia, ¿me wow. explico? El pastor, le llegó la noticia y subió, primero mandó a sus representantes, luego vino él y efectivamente, al final de la reunión nos dijo: "¿Saben qué? Esta es una iglesia dentro de otra iglesia, pero nosotros no practicamos nada de lo que ustedes están haciendo ahorita aquí, porque es una iglesia metodista". "Pastor, pero es que la Biblia dice". "Sí, sí", y me acuerdo muy bien que sacó de su saco otro libro negro y dijo: "Sí, pero el ritual de la iglesia metodista dice". Wow. Entonces, yo fui el que me atreví y me paré y les dije: "¿Qué onda, muchachos?". Volteé a verlos a todos. ¿Nos quedamos con la Biblia o con el ritual? ¿Cuál? Qué grueso. Y a coro gritaron: "Con la Biblia". Wow. Híjole, el pastor se puso de todos los colores y sabores.
y nos dijo, pues, si quieren debatir, yo también tengo mis argumentos, ahora sí que a la salida, nos vemos a la salida. Y entonces dijimos, no, no, pastor, no, no, aquí no es para pelear, aquí hemos conocido de Cristo y no queremos ser piedra de tropiezo para alguien más que pudiera venir a conocer a Cristo. Creo que lo mejor sería, pues, que nos retiráramos. Pues las puertas están muy abiertas, así nos dijo. Entonces, Wow. literalmente fuimos despedidos de la iglesia metodista, pero ya para ese entonces un servidor y la mayoría de los otros empezábamos a asistir entre semana a esas pequeñas casas donde comenzaban las nuevas iglesias que Dios tenía en mente. Yo asistí a una de ellas, entonces cuando ya me salí de la iglesia metodista, yo me Ajá. fui los viernes y los domingos a la iglesia donde yo crecí. En esa iglesia yo conocí a Cristo verdaderamente. Me 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 sabía, yo creía saber el evangelio, yo creía conocer la Biblia, pues imagínense, desde los 40 días de nacido, yo estoy en la iglesia y no me he retirado, pero, pues, la verdad, conocer, versículos bíblicos no es conocer a Dios. Yo tenía un gran conocimiento a tal grado que no solamente ganaba, en el clásico esgrima bíblico, que es buscar pasajes a toda Sí, velocidad, sí, 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 sí. sino que llegué a tener buenos lugares e incluso una vez a ganar en la localización de pasajes, que ustedes saben que es, Sí, empieza una persona sin que nadie sí, lo vea, sí. a leer una parte de la escritura y tú tienes que llegar a esa parte y leer con él. El primero que se levante y lee con él, pues gana un punto. Pues imagínense yo cómo conocía la Biblia, que tenía muy buenos lugares en esas Sí, competencias, sí, sí. ¿verdad? Y sin embargo, Que por cierto, esa dinámica ya no se hace. La debería verdad, hacerse, debería debería hacerse. hacerse. Sí, ajá. Es una gran motivación, realmente no es un juego, No, 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 es un no. entrenamiento, es un Sí, entrenamiento, conocer las citas, conocer, bueno, no, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero, ya no se hace, y bueno, sin embargo, eso no es tener a Dios, ¿verdad?, en el corazón. Mi exacto. vida comencé a vivir en mi adolescencia una vida, una doble vida, y comencé a meterme en muchas ondas, existenciales, tenía muchas dudas existenciales, me deprimí mucho. Nunca probé droga, nunca probé alcohol, gracias a Dios, por los principios cristianos que yo tenía, yo Claro. dije: "Es una tontería". Fumé una semana de mi vida nada más, cuando me di cuenta que era una tontería, dije: "No, si Dios hubiera querido que fumáramos, tendríamos la nariz hacia arriba para que fuera una chimenea, ¿no? Pero no, la tenemos hacia abajo". Sí, Entonces dije: "No, no, no, eso no es para mí", ¿no? Sin embargo, me metí mucho en la pornografía. Gracias a Dios, no es la pornografía de ahora, era una pornografía más bien escrita y en tu mente, que yo creo que es peor, porque la fabricas tú. Y claro. bueno, estaba yo muy traumado, pero gracias a Dios, el último año de la preparatoria, 18, 19 años de edad, en un bendito día en un Viernes Santo, porque como habíamos salido de la iglesia metodista, todavía teníamos algunas costumbres de que en Semana Santa, pues veíamos una película de Cristo el Viernes Claro, Santo, ¿no? claro, claro. Mis líderes de esa casa, de esa iglesia, también habían salido de la iglesia metodista. Entonces, pues era para nosotros muy normal ver una película. Entonces, como se imaginarán, pues yo había visto no una, todas. Todas. Todas las Sí, películas sí, cristianas de la vida de Jesús. Pero en ese entonces acababan de estrenar una que solamente se llamaba Jesús, que se tradujo como a 10 o 12 idiomas. sí, Preciosa, sí, de sí. muy poco de poco presupuesto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Pero muy bonita, muy bonita, sí, yo me acuerdo de muy esa. bonita. Y sin embargo, pues yo ya me sabía toda la historia, todo lo que iba a pasar. Entonces nos sentamos ahí los jóvenes, ¿verdad? A ver la película. Yo me acuerdo que hasta si no miento, hasta con palomitas teníamos, para Sí, ver la película, y estábamos viendo, yo ya sabía todo lo que iba a suceder, pero en el momento en el que llegó la hora de la crucifixión, ¡wow!, algo muy fuerte sucedió. Y así en resumen, de repente yo dejé de estar en el lugar donde yo estaba, y yo estaba frente a la cruz. Pero lo más impactante para mí es que yo vi cuando una mano tomó el clavo y con la otra mano empezó a clavar. ¿Cuál sería mi sorpresa al percatarme que esa mano era mi mano? ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque desde ese entonces,
tengo un fibroma de tipo cicatrizal que fue jalando el tendón de mi meñique también acá. Así empezó. Este tiene 2 cirugías y volvió a jalarse y así que se quedó. Este tiene 3 y Wow. ya no le quise hacer otra porque dije: "Dios mío, se me va a poner peor". Todavía lo puedo usar, aún así toco un poquito de guitarra así, y Oh, wow. el piano lo toco de uñita. El piano lo toco de uñita, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya mi cerebro tiene, ya como no puedo abrir las manos bien, ya mi cerebro tiene la distancia exacta de la Ya, octava. ya la Está tienes. automáticamente en mi cerebro, ¿verdad? Pero solo por la gracia de Dios yo toco. Wow. Entonces, pues, ¿cuál es mi sorpresa? De que me veo mi mano, que más o menos estaba así, y veo mi dedo, y veo que soy yo el que estaba crucificando al Señor Jesucristo, y por primera vez en toda mi vida yo supe por el Espíritu Santo que era yo el pecador, que yo merecía ese castigo, que Él estaba muriendo en mi lugar, pero lo peor es que yo mismo estaba crucificando con mis horribles pecados a nuestro Señor Jesucristo. Wow. Fue tan fuerte esa revelación, esa visión, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Esa experiencia, Sí. pues empecé a llorar, me dieron unas enormes ganas de llorar a gritos. Cuando volví en sí, me di cuenta de que estaba yo con mis amigos, con las muchachas que me gustaban y me dio mucha vergüenza. Así que me levanté de mi asiento y me hice un rincón y me fui hasta la parte de atrás, a la cocina. Esta era una casa que habían desocupado ya y habían edificado arriba y abajo era la iglesia. Entonces me fui a la cocina y ahí donde estaba la estufa, caí de rodillas y comencé a llorar a gritos. Qué tremendo. Y pasó el tiempo, yo perdí la noción del tiempo, yo me arrepentí de todos los pecados que te puedas imaginar, o sea, increíblemente Dios me redarguyó, el Espíritu Santo me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Yo sabía que si en ese momento moría, iba a ir al infierno totalmente. Y bueno, fue una experiencia preciosa y al mismo tiempo horrorosa, o sea, muy fuerte. Es horrorosa porque estás delante de la santidad de Dios y es maravillosa porque te está perdonando, te está dando su Claro. gracia, Está ¿no? limpiando. Ujú. Te está limpiando. Claro. Mis lágrimas me estaban limpiando, limpiando, limpiando. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando yo asomo la cabeza veo un espectáculo impresionante. Todos los jóvenes o los que estaban ahí estaban tirados en el piso. Qué La tremendo. película ya había terminado, era de esos carretes, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, tú no sí, sí, naciste, sí. tú no habías nacido todavía, yo creo, ¿verdad? Pero era Pero de los sí me acuerdo carretitos, porque la ponían en la pared, ¿no? la ponía en la pared y empezaba. Sí, 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 sí. Y ya, ya. Bueno, el brother que nos llevó la película en el carretote, así en el proyector de la pared, ya se había ido, los adultos se habían ido cuando vieron lo que estaba pasando, nos dejaron, no quisieron interrumpirnos, gracias a Dios. Wow, No finalizaron nada, sino que de repente nos quedamos todos los jóvenes. wow. Cuando yo asomo mi cabeza, todos estaban en el suelo, moco tendido, ¿no? O sea, dice, ¡wow! Y entonces yo sí me espanté y dije: "¿Qué pasó aquí?". Pues resulta que prácticamente la misma revelación estaba pasando por A todos. todos. Qué tremendo. Increíble, pero todos los que yo recuerdo de ese lugar somos siervos de Dios, Gloria a algunos, la Dios. mayoría somos pastores, líderes de alabanza, evangelistas o misioneros, pero todos estamos sirviendo a Dios de tiempo completo en la mayoría, ¿no? Qué Así tremendo. así que, bueno, al día siguiente yo era una nueva persona. Yo experimenté lo que significa ser una nueva criatura, una nueva creación. Me gustó tanto, la palabra nueva creación, de Gálatas, y después, Dios me dio un grupo de música y le puse así, Nueva Creación, Mira, basado en Gálatas 6. Y entonces fue maravilloso, ¿no? Lo primero que puedo decir es que la primera sensación que tuve es de que todo era nuevo. Yo yo nací un Viernes Santo y al día siguiente era sábado de gloria, bro, de de verdad. gloria. No, Sí, y sí, el sí. domingo era de resurrección, o sea, domingo de resurrección. No, 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 Sí, yo sí, sí. estaba experimentando O literalmente sea, la literalmente es lo que te iba a decir. literalmente, o sea, yo estaba en Oh, la gloria, o sea, yo dije: y "Dios mío", el cielo estaba de otro color, todo era diferente, la esperanza mm, vino a mi vida. Yo deseaba morirme, nunca intenté quitarme la vida, pero sí deseaba que un paro cardíaco o algo así, que me sí, muriera. Yo quería escapar de mi realidad porque mi futuro era totalmente sombrío.
era un muchacho que me consideraba muy feo, tenía muchos traumas de mucha índole, que solo Jesús me pudo limpiar, y Sí. esclavo de la pornografía, de muchas otras prácticas que no sería propio comentarlas No, aquí, no, no, yo entiendo, pero 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 yo creo que los pecados peores son los que no se ven. O sea, exacto. uno critica al borracho, al drogadicto, porque lo ves tirado en la calle, pero los peores pecados son los que no vemos, ¿verdad? Y que están en la mente, ¿verdad? Y Y esclavizado completamente, muerto en mis delitos y pecados. Y bueno, la primera cosa que vino a mi corazón es comprar una Biblia. Yo tenía una hambre, lo que dice Pedro, una ansia por la leche espiritual no adulterada, por conocer. no adulterada, porque la verdad había recibido mucha leche espiritual, pero un poquito, un muchote adulterada. Sí, entiendo. Como no me predicaron el evangelio bíblico, pues yo nunca me convertí, pero yo repetí 2 o 3 veces la oración del pecador durante mi vida y nada sucedió. Nada sucedió, y lo hice Hasta ese, muy ha sinceramente, hasta ese hasta momento, ese momento. hasta ese Entonces, momento. eh, te conviertes a Cristo con una convicción firme, tu vida cambia a pesar de haber y mira, yo también nací en el evangelio, como muchos de los que van a ver este video, que son músicos, nacieron en una cuna evangélica, pero yo igual que tú, yo tuve mi encuentro con Cristo. Pero en tu caso, vienes de haber sido criado, vamos a decir así, muy religiosamente, vamos a decir así, ¿verdad? Hasta ese momento que conoces a Cristo, viene esa convicción, ¿verdad? Pero la transición de lo que Dios quería que fueras sucede, quiero decir, a partir de ese momento en adelante, ¿verdad? Pero realmente tú antes no entendías realmente lo que eran los caminos de Dios. Como muchas personas, y me quiero enfocar con músicos, ¿verdad? Porque como tú sabes, este canal es específicamente enfocado para músicos, directores de alabanza. Y hay muchos, ¿verdad? Que han nacido, que van a la iglesia porque sus papás van, pero que no han tenido ese encuentro con Cristo hasta que el Señor realmente se les presenta, igual como Pablo, ¿no? Entonces, en tu vida, Gustavo, ¿cómo transiciona? Yo me imagino que para entonces ya la música era parte de tu vida. ¿Cómo transiciona la parte de ahora en Cristo a en Cristo empezar a escribir? Bueno, ¿Cómo muy fue buena ese pregunta, muy cambio? buena pregunta. Yo comencé a los 8 años de edad, mi mamá me dijo, oye, ¿quieres aprender piano? No sabía ni siquiera qué era eso, pero como era un niño que le agradaba mucho, quería agradar mucho a mi mamá, le dije que sí, sin saber ni siquiera qué. ¿Qué era? Entonces, me llevaron con la viejita de la esquina, la maestra viejita de la esquina, y de 8 y 9 años, pues, los pininos, ¿no? Lo que yo pude, ¿no? Después, mi padre fue prosperando un poquito, se esforzó y fuimos cambiando de casa como 4 o 5 veces, fuimos cambiando de casa. Entonces, cada cambio era un cambio de maestro. Y cada maestro, cuando me veía, quería empezar otra vez desde cero, desde el principio. Y así que el principio, o sea, Se repitió varias veces. los primeros, el Hanon, el Beyer, me lo eché como 5 veces, o sea. Entonces, Ah, era el clásico, el Beyer, el Hanon, el solfeo de los solfeos, usted sabe, ¿no? El más feo de los feos. Y, pero nunca avancé, me quedé en el ABC, bueno, ni siquiera en el C, creo que A y B nada más, o sea, es lo básico, ¿no? Leía muy ah, poquito, o sea, muy poquito. Y ya cuando pasó el tiempo, yo abandoné, dije: "Ay, ya no, ya no otra vez". Pues a los 15 años, en la iglesia metodista, un gran concertista, un súper maestro, impresionante monstruo de la Laguna Verde, era un organista y pianista, pero lo más virtuoso que yo he escuchado en vivo a una persona. Nunca he escuchado wow. a nadie más como él. He estudiado con 2 maestros rusos, 2, no uno. Me platicaba mi maestro que cuando llegaba su mamá a la clase a recogerlo, salía uno de los maestros y decía: "¿Sabe qué? No se puede ir su hijo porque todavía no ha dado bien la clase. Regrese en 1 hora". Así, y le cerraban la puerta.
Uy, qué padre, man. Ultra estrictos, ultra estrictos. Entonces, este cuate, pues, agarró lo estricto, y cuando me vio, me dice: "A ver, toca", y agarré mi himnario, ¿verdad? Y empecé a tocar un himno, y me dice: "Pues sí, tocas, pero no tienes nada de técnica. Así que vamos a empezar desde el principio". Dije: "Ay, no, no, por favor". Guau. Y otra vez el principio, y los mismos libros, ¿no? Entonces, gracias a Dios, este sí me dejaba 10, 12 lecciones por semana, ¿no? Ya no se iba de una en una, ¿verdad? Entonces, avancé rápido y ya entré al segundo libro, pero ahí me quedé. ¿Por qué? Porque ya no aguanté. Yo estaba en la edad de la punzada, así 15, 16 años, no quería saber ya nada. Y Claro. honestamente lo mandé un poquito lejos allá por donde ¿sí? Y allá lo mandé, ¿verdad? Muy, muy lejos, y mi padre me dijo: "Te vas a arrepentir. Yo te estoy pagando la clase. Este es un maestrazo. ¿Cómo se te ocurre decirme que ya no vas a tomar clases?". "No, papá, es que no, 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 no es mi onda. No, es muy difícil y es muy estricto". "Pues, ¿qué? Por eso". Bueno, y mi papá no tuvo, honestamente hubiera deseado que mi papá me hubiera agarrado, me hubiera dado dos par de cachetadas y me hubiera obligado a estar ahí. Yo lo hubiera querido, pero no tuvo mi papá ese corazón, ese carácter para Sí. decirme. Hubiera apreciado mucho que mi papá se hubiera puesto los pantalones y me dice: "Pues, ¿sabes qué? Me está costando, ahora Ahora terminas, vas ¿no? porque vas. Ahora vas porque vas". Pero no, siempre me dijo: "Te vas a arrepentir", efectivamente. Pasó el tiempo, y cuando yo estaba grabando mi primer álbum en un estudio de grabación y no había productor, ¿no? Yo era el todólogo, ¿verdad? Yo me jalaba los cabellos. Yo no sabía cómo escribir unos metales, cómo hacer los violines, no sabía nada. Y el ingeniero volteándome a ver, y los muchachos del grupo también diciendo: "¿Qué hora? ¿Qué onda, no? ¿Qué hacemos?". Y dice, volteándome a ver como diciendo: "¿A qué horas?". Y yo diciendo: perdóname Dios por haber dejado a este maestro, perdóname". Yo sabía que con ese maestro yo hubiera aprendido a leer a primera vista, hubiera aprendido Claro. muchas cosas. Pero quiero decirte que sí era el plan de Dios que yo no estudiara eso, porque yo empecé a idolatrar la música. Entonces, yo creo que si yo hubiera Guau. preparadome a ese nivel que yo hubiera podido prepararme, Te hubieras perdido. tal vez ni cristiano sería hoy. Tal Claro. vez estaría muerto ahorita, tal vez estaría muerto. Dios conoce los corazones. El chiste es que cuando yo me convierto, a los 15 años también mi mamá me regaló una guitarra. Y mi vecino, que también se convirtió, por cierto, en la iglesia católica carismática, yo estaba impresionado que mi vecino que me golpeó 3 años antes, nos golpeamos en la calle, pues fuera ahora un cristiano y muy lleno del Señor. Total, Wow. yo lo llevé del catolicismo al cristianismo, ¿verdad? Pero él ya estaba bautizado en el Espíritu y olvídate, una cosa maravillosa. Sí. Pues él me enseñó los primeros rudimentos de la guitarra, yo con él aprendí. Tuvimos unas aventuras maravillosas cuando yo me convertí, él tenía 1 año de haberse convertido, más o menos, 2, no, 2 años, 2 años. Porque cuando me empezó a enseñar la guitarra, él apenas estaba yendo al catolicismo, apenas, ¿no? Y ya después se convirtió el primero que yo. Y Ya. bueno, el chiste es que, yo sabía tocar muy poquito, el piano muy básico, y yo quise componer canciones. En la preparatoria, yo fui compañero del hijo de un cantante argentino muy famoso, Daniel Riolobos. Yo era compañero de Daniel Riolobosovich, y hoy existe el nieto, Daniel Riolobos III, que es hijo de no sé quién, bueno, anda por ahí, y canta muy parecido, su voz es muy parecida al papá, al abuelo. Yo estuve con el hijo. Y el hijo era un genio, tenía la mejor voz que yo he escuchado. Yo decía: "¿Por qué este cuate no está grabando?". En ese entonces, Mijares, Luis Miguel, no le llegaban, cantaba mucho mejor. Y Wow. yo dije: "Guau", o sea, pero lo impresionante es que componía a alta velocidad. Cada semana me enseñaba 2 o 3 canciones Sí. nuevas Yo románticas. conozco. Yo conozco músicos así. Sí. Y yo dije: "No, no puede ser". Entonces, me dio una gran, envidia, y yo quería componer una canción. Y yo lo intenté, hermano, yo lo intenté, lo busqué, ni un verso salió, ni un verso, iba a decir versículo, ni un verso salió, Sí, ni sí, un sí. verso salió, ni un versículo salió, ¿verdad? Para alguna muchacha, no, 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 yo no tenía ese don, no tenía ese don, estaba ¿Cómo que negado a la composición. cómo Eh surgió entonces que Cuando yo me convierto, al menos al mes, el Señor me empieza a dar la primera canción que era mi testimonio. qué bonito? Pero te voy a decir por qué. Porque como todavía tenía yo relación con la iglesia metodista, había unas olimpiadas metodistas.
las Olimpiadas Metodistas eran cada año y se hacían en diferentes partes. En ese entonces era en el norte de México, y como tú me platicaste fuera de cámara, tú sabes que la iglesia metodista es diferente en el sur que en el norte, y en el norte están Sí, muy, muy avivados, es otro estilo muy diferente, sí, ¿verdad? Más carismáticos, si podríamos decir, más sí. pentecostales, etcétera. Entonces, pues las Olimpiadas iban a ser en Monterrey, y yo, pues no era muy buen jugador de básquetbol ni de voleibol, pero me dijeron, oye, va a haber A ver, música. la categoría de composición, y no van a calificar el canto ni la ejecución, pero la composición, La ¿nos puedes letra. presentar? Y en ese momento fue cuando Dios me estaba dando mi canción, la primerita, ¿no? Yo ¿Cuál dije, sí. fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la Se primera? llama Un Día Especial. Un Día Especial, se llama Un Día Especial. La grabé en el primer CD no, Del CD, grupo, no había CDs. En el del primer cassette. cassette y récord de un grupo que se llama Nueva Creación, ¿verdad? Sí. Y se llama Un Día Especial. Y bueno, yo llevé la canción Un Día Especial a las Olimpiadas, ¿y qué crees? Gané el primer lugar. Wow, ya me Gané el imagino. primer lugar, y yo estaba feliz, maravillado, maravillado. Bueno, entonces yo supe en ese momento que el don de composición era un don, Claro. era algo Algo que Dios da. algo que Dios da. Claro, yo sé que todos los talentos naturales también son dados por Dios. Yo Sí, nací con un talento natural muy grande para la música. Tengo un oído muy musical, y todo lo he hecho líricamente, ¿verdad? A sí, veces, bueno, ahora ya me puse a estudiar un poquito porque tuve que aprender, bueno, ¿qué estoy claro. haciendo? Yo ya más o menos me sé los nombres de ciertas armonías, entiendo el concepto de voicing y cosas por el estilo, pero yo hacía cosas y decía yo, ¿y esto qué es, no? Me decían, me preguntaban, oye, ¿tú dónde estudiaste? No, en ningún lado. ¿Y qué es eso? ¿Qué acorde es ese? No sé. Y yo no sabía cómo yo podía concatenar las armonías. Inclusive yo, de repente, si escuchas mis composiciones, no se basan en una sola en una sola familia, Línea, dices, en un línea. solo línea, sino Ujú. tomo dos diferentes tonalidades y las mezclo, pero yo sin saber nada de teoría, ¿no? Y yo dije, Claro. Dios santo, ¿no? Toda la gloria es del Señor. Pues, Así entonces comencé a componer canciones, y pronto, en la iglesia donde yo estaba, pues se formó un pequeño grupito con el hermano del pastor. Me dijo, oye, pues cantemos, comparte las canciones en otras iglesias. Formamos un pequeño grupo, nada más era yo con mi guitarrita eléctrica sin efectos, era nada más una guitarra amplificada, nada más para que sonara fuerte, ¿verdad? Un sí. hermano, un bajito, y mi hermano dice que tocaba algo de teclado, pero realmente no era, era puro guitarra, bajo y las voces. Luego una de mis hermanas aprendió un poquito de flauta transversal, un arreglito con flauta y las voces, nada más. Wow. Pues con eso íbamos a las iglesias, pero la bendición no era la música, era la letra de las Las canciones. canciones, Porque lo sí, que Dios me empezó a dar fueron predicaciones cantadas. cantadas. A Exacto. ver, ¿qué es eso? Bueno, yo tomaba el tema de una canción y me iba a la Biblia. Y bueno, lo primero que hacía era la concordancia, ¿no? Y Claro. ver cuántos versículos hablaban del asunto, y después eliminar los versículos que no tenían nada que ver. Sí, No, no, hay gente que agarra la concordancia y hace una predicación y no tiene ni idea del contexto de cada versículo, ¿verdad? sí, Pues sí, yo sí. ya tenía más o menos idea, y entonces pues empecé a formar la predicación cantada, porque Mira qué padre. mi pasión comenzó a ser a enseñar, a predicar La cantando palabra. la palabra, pura palabra. Exacto. Entonces yo empecé a componer, con versículos, digamos, o sea, metidos Claro, en la composición. Yo no claro. sabía el concepto de eso. Y, Quiero yo- hacer un paréntesis, perdón, y, dime. y quiero interrumpirte, ¿verdad? Porque sí quiero mencionar que Gustavo, para aquellos que nos estén viendo, Gustavo ha escrito canciones muy emblemáticas en toda América Latina, como decía al principio. Vamos directamente, Gustavo, quiero que me menciones, ahorita mencionabas 6 canciones que mínimo están grabados en Canción Producciones, ¿verdad? Sí, bueno, en el doble A, En el disco de Proyecto AA el de proyecto Marcos. doble A, lo que sucedió fue que Marcos, yo lo invité a que nos diera un seminario en la congregación pequeñita que teníamos, y tuve que invitar a otras iglesias, a otros grupos de alabanza, y hicimos un Wow. mini congresito. Él llevó su teclado, el grandotote que tenía, el famoso Rolando, ¿se acuerdan del Sí, Rolando? cómo no, Roland. Pesaba un muerto, ¿no? Y entonces me ¿Qué? dijo, oye, no lo puedo llevar y traer, como eran 3 días de congreso, dice, ¿te lo voy a dejar aquí? No, pues yo feliz.
se iba Marcos y yo en la noche me ponía a tocar el teclado. Ese fue Pero el la piano que le última regaló Pablo Casillas, ¿no? el piano que le regaló Pablo Casillas. Entonces, por cierto, Pablo, yo lo conozco, es un lindo hermano, lo quiero mucho. Un Mandamos besote. un saludo hasta Un Zacatecas, saludo hasta allá, hasta Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo, Zacatecas, sí. Exactamente. Bueno, el chiste es que el último día me dice, oye, Gustavo, yo estoy planeando hacer un grupo un proyecto de alabanza y adoración. ¿Tú tienes composiciones? Le dije, pues sí, una que otra. En ese entonces yo no tenía composiciones de alabanza y adoración. La mayoría de las composiciones, te digo que eran predicaciones cantadas. Eran No canciones. era, no era alabanza y adoración. Mi género no era alabanza y adoración, realmente, Wow. definitivamente. Entonces me preguntó y dije, pues una o dos, le dije, nada más, ¿no? Entonces dice: "Pues, ¿las tienes grabadas?". "No, ¿me las puedes grabar?". Dije: "Claro". Entonces, con una casetera y el piano de Marcos, le grabé varias, entre ellas alguna también de otro coautor con otros hermanos. Total, pasaron meses y me llama por teléfono y me dice: "Oye, Gustavo, ¿me das permiso ¿me das permiso de grabar una de tus canciones en mi proyecto?". Dije: "Ay, Dios mío, ¿cómo que si te doy permiso?". Pues, ¿cómo no? Pues, es un honor, ¿cómo se te ocurre pedirme permiso? No, pues, te tengo que pedir permiso. Sí, Ay, sí. vale, pues, ahora sí que me quito el sombrero, claro que sí, Dios, usa lo que tú quieras. Yo no sabía que no iba a ser una. Cuando sale, resulta que eran 4. Era la de: "Hoy levantamos tu nombre, Señor", que ni nombre tenía. Él Wow. la bautizó como "Levantamos tu nombre", él la bautizó. Sí. Hoy levantamos tu nombre. La de Maravilloso Dios, así tenía nombre, Maravilloso Dios. La de Restaurarás el santo lugar y Wow. pondrás en tu habitación, que él tampoco tenía nombre, él le puso Restaurarás el santo lugar, así la Sí. bautizó luego. Que por cierto la volvió a grabar después para Él el la grupo volvió a grabar después Preparar el Camino, ¿no? en En Preparar el Jerusalén. camino con un arreglazo impresionante, Ese precioso. Emanuel arregló esa canción. Emanuel, por supuesto. Y luego la cuarta que yo la compuse con 3 hermanos más, bueno, 2 hermanos más y yo, que es la de Porque tú eres bueno. En realidad yo no soy el compositor de esa canción, pero Sí. ellos me pusieron a mí en el primer crédito. O sea, como yo era el que le pasé el cassette, me pusieron a mí en primer lugar, después Oh, a Pablo Bravo y al compositor hasta el final, que se llama Daniel Hernández. La wow. regaron, pero pues no fue mi culpa, honestamente. Sí, sí. Entonces todos creen que esa canción es mía, pero no, yo nada más puse un granito de arena en el final, un poquito de la Sí, melodía, muy poquito, la verdad. sí, Tiene mi sabor porque algo tiene, ¿no? Pero sí, sí. nada más, nada más. La canción es de Daniel Hernández Pastor, por cierto, como les digo, que toda mi generación, Son, mis amigos pastores de las otras congregaciones que yo tenía comunión, todos son pastores, sí. todos. Es ¿Qué, increíble. qué otras canciones que Bueno, son conocidas en después de América esa Latina? salió el proyecto Tú y yo, y ahí salió Sí, Porque para siempre, esa es Dios, tuya. tu misericordia es solo esa grabada en el Wow. segundo. Después sucedió un conflicto que ya te platiqué, Sí, ¿verdad? sí, sí. En el cual no grabaron nada mío hasta el canto de escrito está el proyecto que Edgar. dirige Edgar Rocha, que dirigió Sí, el hermano Edgar Rocha, y ahí sí, fue el último canto que yo envié a Canción Producciones. Yo cometí el error de no seguir enviando composiciones a sí, Canción por diferentes motivos, pero sí, es un sí, gran error. Yo creo que por orgullo, por tontería, por falta de madurez y por el sueño de pensar que algún día alguien pudiera producirlo mejor, con mejores exacto. arreglos, etcétera, y que yo cantara o es que yo quería hacer todo, ¿no? O sea, Sí. ser el compositor, el arreglista, el productor, Todólogo. y el que vendiera el cassette, ¿no? Entonces, pues no es así, ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar conmigo fuertemente al respecto. Pero Así tus canciones, Pastor, tus canciones han bendecido a muchos. Nada más por mencionar una, porque para siempre, Dios. Esa canción, ¿cuántas veces mínimo? Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces no la he cantado? Infinidad de veces, ¿no? cada Eh, canción tiene su historia, ¿verdad? sí, Y solo quiero así decir entre líneas que, por ejemplo, M Maravilloso Dios fue un cántico nuevo. O sea, yo estaba surgió. dirigiendo la alabanza, surgió, vino con todo letra y música, así como Wow. lo canté, así está, y directo. El Restaurarás el santo lugar, la mitad
fue revelada en un sueño, ¿verdad? Era para un congreso que hablaban de restauración, y la cita estaba ahí en esa situación, Wow. y así vino, ¿no? Y el de, ¿por qué para siempre Dios? Íbamos de misioneros, íbamos a las sierras de Toluca, de Oaxaca y de diferentes lados, y había una tormenta tremenda, y mientras estaba la tormenta, Dios me estaba dando el canto, y estaba componiéndolo ahí, entre frenazos y todo eso, componiendo la canción así, pero Qué rápido. O sea, tremendo. Qué quiero decir, tremendo. en pocas palabras, las canciones más populares son las canciones donde yo menos le he puesto la mano. Participa. Qué grueso, mira, yo te voy a decir algo, como compositor también de canciones, cuando yo me propongo a escribir, pastor, algo, no me sale nada, mano. Pero de repente, ¿verdad? De la nada se viene una melodía y a veces hasta con versos y todo, y hasta con tonos, brother. Y lo Wow. único que yo hago, yo te entiendo perfectamente, porque lo único que yo hago es me siento e inmediatamente escribo lo que estoy oyendo. Entonces yo siempre he dicho que realmente el autor de mis canciones realmente es el Señor, es el Espíritu. Claro, claro, Y yo claro. nada más he sido el que escribió, ¿no? Como si Dios me hubiera dicho, hey, siéntate y escribe, ¿no? Entonces, yo admiro mucho, Gustavo, yo quiero decir esto, yo admiro mucho a los que se pueden sentar. ah, yo estoy impactado con Renato Bisuet porque Renato le di una canción que yo no podía escribir porque yo nunca escribo la música y luego la letra. Yo siempre me baso a la letra, hago la música de acuerdo a la letra, ¿no? Siempre Sí, es, yo, yo, yo soy igual. Yo no puedo ponerle música a una letra. exacto. Yo Entonces, le pongo letra a la a la música. música. Entonces, después de la entrevista con Renato, que por cierto le mando un saludo, le digo, oye, hermano, tengo una canción que está completa de principio a fin, ya está producida, Gustavo, ya está lista. De hecho, estoy preparando un disco propio, pero le digo, no tengo, la verdad, ya he escrito, pero no me gusta no siento que va con la letra, que va con la música, que se la mando y aquel tremendo escribió una letra impresionante, Renato Bisuet, y hay muchos que tienen pues ese don, ¿verdad? Es un don de Dios, es De un don escuchar de Dios. una melodía y ya están cantando algo, bro. Y mis respetos, ¿no? Pero Pero, pero no solamente es el don, David, también, es la práctica, porque mira, exacto, algo que exacto, yo hice mucho es adaptar al español canciones en inglés. exacto. Y fíjate cómo lo dije, no es traducir la canción. No, adaptar. Traducir cualquiera lo puede hacer, hasta mi Sí, abuelito, ¿no? sí, sí, Agarra un diccionario y lo traduce. No, sí, no, es adaptar a la música, sin cambiar la música, y sobre todo los acentos prosódicos que queden en los acentos melódicos. Eso es claro, lo que hace que parezca que la canción se hizo en español. No que exacto. digas no que la empiezas a oír y dices: "No, esta es una traducción chafa de una canción americana". Sí, sí, la verdad, sí, No. sí, sí, Entonces, completamente. Dios me dio el don de adaptar la música. Es que traducir o adaptar al español es como componer, David. La Exacto, única ya tienes la música, ya tienes las ideas. La diferencia es que ya tienes las ideas, el tema, y ya tienes la música. Ahora, ese tema, esas ideas, plásmalas en la música que ya tienes. Bueno, por lo menos en mi estilo de componer así es. sí. Entonces, esa práctica de traducir lo mejor posible, sin que se pierda el sentido más importante de la De lo canción, que quiso el de autor lo que decir. quiso el autor decir, sí, y tener la gracia para que en el español, que son palabras más grandes y que decimos lo mismo con muchas más sílabas, es Sí, difícil, ¿verdad? Es difícil sí, adaptarse todo, es muy difícil, sí, pero que la canción quede, que digas: "Guau", como si la hubieras compuesto tú. sí, Entonces, exacto. esa práctica yo, sin darme cuenta, la tuve, y eso sí te ayuda mucho a componer. Y la has venido desarrollando a lo largo Sí, de tu sí. vida. Y, En pocas palabras, ajá, hay gente que me llama a veces para pedirme la traducción de una canción. Me dice: "Hermano, tú que tienes el don", así me dicen: "Tú sí, que sí, tienes el don, me encanta esta canción, tradúcela". Ahora, ha habido canciones que yo digo: "¿Sabes qué? No la voy a traducir". ¿Por qué? Porque la parte principal de la canción no queda por ningún con la motivo en melodía, español, y entonces de nada sirve traducirla si lo claro. principal
no sale. no dice lo que dice. Exacto. Pocas Pero palabras. yo sí tengo ese don dado por Dios igual. Sí. Pero es igual que componer, hermano. Es Sí. igualito, igualito que Y componer. tomando en cuenta esto que estás diciendo, quiero pasar a otra parte del propósito de esta entrevista contigo, porque detrás, antes de grabar, y hemos venido platicando un poquito tú y yo acerca precisamente de lo que está sucediendo actualmente con las canciones de alabanza y adoración, ¿no? La, la decadencia, por decir así, teológica en nuestras canciones. eh, Se habla mucho de lo que, del yo, ¿verdad? Se escribe ahora mucho sobre yo te anhelo, yo te necesito, yo quiero, yo dame, etcétera. Quiero Pero alabarte. Y el Señor dice, pues alábame. No, no te quedes y, queriéndolo, no. y Alábame. no me lo tomes a mal, hay muchos cantos muy bonitos, hay muchas canciones que hablan de uno, que uno realmente es una oración, ¿no? Señor, yo te anhelo, te necesito. Y son canciones que yo creo que debemos de cantar. Pero alabanza y adoración, ya nada más de entrada, cuando decimos alabanza, todo tiene que ver de él, man. Alabanza es hablar bien de, ¿no? Entonces, no se trata de lo que yo quiero ni lo que yo necesito. Y últimamente ha habido una decadencia teológica en las canciones y por ende, ¿verdad? También hay una decadencia en los equipos de alabanza desde lo que se canta hasta cómo se visten. Eh, yo siempre dije, yo no voy a ser viejo, ¿verdad? Yo me voy a vestir, nunca me voy a vestir antiguamente, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta, fíjate, hoy me doy cuenta que todo tiene su lugar y su momento. Claro, Y claro, claro. hay veces que yo ya no me siento a gusto con ciertas, por decir, con cierta vestimenta porque ya no me veo bien, mano. Ya un viejo de casi 50 años con vestido quizás inapropiadamente. Y sobre todo, ¿sabes qué, Gustavo? A mí me ha costado un poquito, yo no sé tú, como pastor me ha costado un poquito como que encontrar el cómo me visto, ¿verdad? Cómo debo, cómo debo de vestirme, o cómo me quiero vestir, ¿no? Pero esto viene desde lo que estamos escribiendo hasta inclusive cómo nos vemos, ¿verdad? Y cómo nos presentamos. En mi tiempo de juventud, yo me acuerdo que mínimo el director de nuestro grupo de alabanza nos pedía una corbata, man, y no podía subir al altar sin una corbata. Yo entiendo que los tiempos han pasado, etcétera. Te vuelvo a repetir, yo no me quiero hacer viejo, más ya lo soy, pero quiero estar fresco sin dejar lo que se debe mantener, que es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? Bueno, yo creo que le doy muchas gracias a Dios por haber nacido en una iglesia evangélica donde los himnos, pues es lo que se canta. La gran mayoría de los himnos son teológicamente, son predicaciones cantadas. Prácticamente. Es teología, es adoración exaltada. Tal vez la música no te agrada, la música no nos agrada, ya somos de otra época, ¿verdad? Sí, Pero qué bárbaro, los pensamientos, las rimas, las oraciones, las frases son increíbles y la mayoría habla del Evangelio o de la exaltación de Dios, del trono, del cielo, Apocalipsis cantado. Ajá. Y ahora ya no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando perdemos de vista a quién le estamos cantando, porque cuando tú cantas, lléname, satúrame, bendíceme, tienes razón, el foco soy yo. sí, Ahora, sí se necesita, claro que sí, hay salmos que hablan de eso, sálvame, claro. rescátame, sácame del hoyo, es parte del salmo, pero si tú analizas los salmos son un diálogo
donde Dios también le habla a David, o al Responde. salmista, y de repente el salmista también de repente tiene una revelación de la magnificencia de Dios y wow, de repente empieza a decir, pero tú eres grande, excelso sobre todas las Exacto, naciones, no hay exacto, nadie como tú. exacto. Entonces, quiero decir esto porque dentro de la alabanza y de la adoración cabe todo. Sin embargo, honestamente, nosotros estamos para adorar a Dios. Eh, 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 Podemos pedirle a Dios en nuestras casas, pero a la hora de llegar es que es una adoración corporativa, ¿verdad? No vamos a perder el tiempo en otras cosas más que en exaltarle a Él. Claro. Entonces, hay ya muy pocas canciones en primera persona para empezar. Además, yo no soy muy adepto a cantos que hablan de Dios y luego le hablan a Dios o viceversa. Yo o hablo de Dios o le hablo a Dios, porque a veces hasta se confunde. Yo soy la niña de tus ojos y la gente se saca de onda. No, 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 yo no soy la niña de no, le está hablando a Dios. Ah, sí, perdón, ¿verdad? Entonces, disculpa, no quería mencionar ejemplos, ¿no? Pero hay ejemplos que Sí, dices, bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? Ahora, yo entiendo que los salmos también son así. Empiezas a leer ciertos salmos y de repente dices, ¿quién está hablando? Pero ya cuando te das cuenta que es un diálogo, lo que está pasando es un devocional donde Dios está contestando y él está recibiendo revelación, pues ya lo entiendes. Pero no se vale que en una canción no esté bien definido a quién le estamos cantando y por qué estamos cantando. Ahora, la Biblia dice que exaltemos su nombre. Y aunque cierto cantante muy famoso diga que no es necesario que diga Jesús o Dios, yo lo contradigo porque la Biblia dice que exaltemos su tu nombre y sus nombre. nombres, ¿no? Entonces, es muy importante que la canción diga el nombre De o los Jesús. nombres de Dios. Claro Si que tú sí. quieres Jehová, Jehová o Yahweh, como le quieras decir, o Yahweh, Yeshua. ¿verdad? Pues por lo menos Señor, ¿verdad? Sí, Altísimo, sí, el Todopoderoso, ¿verdad? Ahora, si ya quieres ponerle Adonai y todo eso, bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero estamos hablando en español, ¿no? Eso es hebreo, pero bueno, hagámoslo, ¿no? Son nombres que trascienden, ¿no? El hebreo trasciende nuestros corazones, entonces sí se vale, ¿verdad? Sin embargo, es un nombre lo que tenemos que exaltar. Entonces, las canciones se vuelven más románticas, te quiero mucho, te amo porque, pues, porque te amo y porque, pues, ni siquiera porque tú me amaste primero, ¿no? Y ujú, ya vas a decir te amo, pues entonces vete el versículo completo, te amo porque tú me amaste primero, ¿verdad? mm. Mete la palabra, ¿no? Y es lo que está faltando. Ahora, cuando no hay palabra, David, cuando no hay exaltación, ya no estás viendo a Dios. Al no ver a Dios, lo que empiezas a verte es a ti mismo y ver la música. Y nos empezamos a distraer en la complejidad y la belleza de la música de los instrumentos y del talento de la voz preciosa de la hermana, del gran jilguero que es aquel brother, y nos perdemos de vista, estamos tan fascinados con los in-ear, ¿verdad? Que se oyen tan celestiales. Ay, no, 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 estoy haciendo mi mezcla acá bien padre, ¿no? Ya Sí, perdiste el objetivo, ya Dios está diciendo, bueno, hey, hey, Jújule, aquí estoy. Todos distraídos, ya no estamos viendo a Dios para nada, ¿no? La gente, la verdad, termina la canción y se quedan así como diciendo, bueno, ¿qué sigue? En mi época, en tu época, en la mía, lo dijiste en la entrevista con eso me encantó, lo dijiste en la entrevista con Renato. Renato. No había necesidad de ambientes, no había necesidad de sintetizadores de pads que te llenaran el vacío, porque el ambiente lo hacíamos nosotros. Terminábamos una canción, y si era de júbilo, terminábamos aplaudiendo. Padre, máximo te pasas. Sí, Éramos jóvenes y le hablamos en nuestro lenguaje a Dios. Dios no se ofende que le digas, Señor, eres la onda, Padre, te sí, adoro, sí, eres sí, lo sí. máximo, eres chipocludo de chipocludos. A él no le Sí. importa, lo que le importa es que tu La corazón se desborde, exaltación. Sí, pero no había silencios. sí, Y sí, empezaba la adoración, terminaba la adoración y empezamos a adorar en el espíritu, o sí, como decimos, o sea, en sí. lenguas o en español, en un cántico nuevo, un cántico de gratitud, espontáneo. Ahora tenemos que ponerle el pad, ponerle el ambience, ¿verdad? La ambientación. Oye, que musicalmente hablando, a mí me encanta, ¿eh? O No, sea, se como oye precioso. músico, pero es Si más, fueran las 2 cosas, sí, David, eso.
yo no diría nada. Sí, eso. Sí, porque haz de cuenta, yo he estado en momentos de tiempo de adoración y cuando hago unos cambios en el piano con esos pads tan bonitos, brother, Elevo. exacto, me ponen como en una perspectiva de adoración correcta, ¿verdad? Donde, como dices, ya me pierdo yo y empiezo a verlo a él. Que ese es, creo yo, el principal objetivo por haber hecho pads y todo eso. Yo lo creo, ¿verdad? Pero cuando no hay Biblia en la vida de un músico, cuando no hay, ya me voy a meter a la cocina, cuando no hay discipulación en su vida, cuando no es pastoreado, cuando no es liderado, cuando no ha tenido encuentros genuinos con Cristo, no va a entender, no lo entiende y creo que es entonces donde ya se convierte pues en una distracción, donde lo musical ya se comió ese Cristo momento. dijo, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahora, si queréis ser mis discípulos de a de veras, ¿verdad? Ajá, Verdaderamente, mis ajá, palabras tienen que permanecer en ustedes. exacto, Entonces, si nuestros cantos no tienen palabra, no hay nada. No, exacto. no hay nada, no hay nada, no hay nada. Tiene que tener palabra de Dios. Ahora, alguien me dirá, bueno, que ya no hay creatividad en alguien, uno no puede hacer nuevos salmos. Sí, pero no es necesario. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia entera. ¿Qué más quieres, verdad? Ella nos da todo lo que necesitamos. Sí, yo creo que es bueno componer una nueva canción, siempre y cuando esté sustentada bíblicamente, esté la palabra. Y qué mejor que las palabras de Dios salgan, que nuestro espíritu lo identifique, que diga, ay, eso lo conozco, eso es mío, eso me lo reveló el Señor, eso es mi devocional de en la mañana, no lo estoy cantando ahora, ¿verdad? Qué Que, bonito. que si lo pensamos bien, cuando hablamos de cántico nuevo, viene siendo simple y sencillamente un rema de su palabra, un rema de su palabra. Pero, ¿cómo van a venir remas si no leen la Biblia y no se la saben? O No sea, hay palabra. tú cuando oyes orar a una persona, tú sabes si la persona lee la Biblia o no. Yo puedo saber si una persona al orar ha leído la Biblia o la está leyendo, igual en sus composiciones. Yo puedo saber si la oyó. Entonces, repitiendo lo que tú dijiste, lo primero es una conversión genuina y verdadera, que obviamente esa no la puedo producir yo, es algo que No, Dios lo hace, ¿verdad? sí, Pero que la gente tiene que anhelarlo. Un mes claro. antes de mi conversión, un mes antes, olvidé decir esto, yo estaba desesperado. Ajá. Yo ya no podía vivir una doble vida y yo le dije al Señor que yo estaba harto de vivir así. Y yo dije, Dios, yo no sé si existas o no existas. Yo no sé si de casualidad, pero si de casualidad me estás escuchando, te ruego que me cambies. Esa fue mi gran oración. Oración. Ujú. Más que oración, pues fue un reto, Oh, porque le dije: "Si existes, cámbiame", lo cual implicaba que si no pasaba nada, yo iba a dejar completamente la iglesia, completamente. de creer en él. Y yo Ujú. ya no podía ser hipócrita, ya no podía, ya no me aguantaba a mí mismo. Entonces, en esa desesperación, yo le dije: "Dios mío, si realmente existes", fíjate, después de 19 años en una iglesia cristiana, en cultos, en esgrima bíblico, en predicaciones tras predicaciones, decir: "Yo no sé si verdaderamente existes", es porque en realidad yo estaba perdido. Oye, y es que Yo no creía en Dios. eso es lo que ahorita muchos están diciendo. Yo me quedo sorprendido de gente que yo conozco, Gustavo. Compositores, hermano, americanos compositores, bueno, yo sé de americanos que han compuesto canciones y ahorita son apóstatas completamente diciendo: "No, pues Barbaridad, sí. Dios no existe", así nada más. Yo no sé a quién le compuse, Dios no existe, eso fue nada más una fantasía de mi mente. Ay, Dios mío. Voy, Entonces, voy a mencionar a Michael Gungor. Michael Gungor fue el coautor de Friend of God. Es una canción sota, porque es la Biblia, que es una canción que habla de Biblia. Soy amigo de Dios. eh, Ahora diciendo todo lo contrario. Y yo no sé, Gustavo, si tú conozcas, Michael Gungor tiene un website y entras y menciono su nombre porque él es público. Y él públicamente salió revocando todas las cosas de Dios.
Y te vas a su website y tiene puras canciones abstractas, brother, con imágenes más que sombrías, abstractas, y pudiera decir hasta demoníacas, mano. Y yo en Sí. mi cabeza yo no puedo entender cómo en un momento, ¿verdad? Que fueron, como dice la palabra, no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran. Qué grueso, brother, qué grueso. Y aunque tenían el talento de la composición, pues acuérdate que pues podemos ser inspirados o por el Espíritu Santo o por otro espíritu completamente diferente, ¿no? Y si los teólogos tienen razón y Satanás fue el mejor adorador, pues a él que le cuesta darte toda su sabiduría Claro, artística, ¿verdad? Para hacer eso, mientras el ego se eleve y Dios quede por el suelo, el feliz, ¿no? Entonces, qué triste ahora. Pero la segunda característica es muy importante. ¿Qué sucedió después de mi conversión? Una hambre por la palabra impresionante, pero no solamente hambre por conocer, estudiar la palabra. Y segundo, entender la palabra. Y el hambre por la enseñanza, por la teología, por la doctrina, por la doctrina. Entonces, lo primero que hice es un estudio de la Trinidad. Fíjate, lo wow, primero que yo hice es un estudio de la Trinidad. Y yo me fascinaba de los atributos de Dios. Yo ni siquiera sabía qué era teología y lo importante que eran los atributos de Dios, pero yo estudié los atributos de Dios por mi propia cuenta. Y eso me llevó a maravillarme de Cristo y de Dios y del Espíritu man, Santo, ¿no? man, Entonces, ¿qué sucede? Pues eso se plasma, eso se ve, y entonces cuando ya compones, tú compones pensando en la revelación bíblica, escritural de Dios. Entonces, okay, cuando no hay revelación, los músicos, si para colmo no se han convertido bien, o sea, bueno, no han nacido de nuevo, digámoslo así, pues está peor el asunto. Pero vamos a suponer que ya nacieron de nuevo, pero nadie los discipuló. Nadie les formó. Ahora, quiero decir esto, esa hambre por la palabra me la impartió mi pastor, porque él fue un maestro de la palabra. No fue nada más de que, ay, se me antoja estudiar la doctrina. No, él era un gran maestro y entonces nos desafiaba a leer la Biblia de pies a cabeza, ¿no? Entonces yo he leído la Biblia varias veces, ¿no? Y hay gente, hay líderes de adoración que no han leído la Biblia ni siquiera una vez completa, no la han leído ni una vez completa, no saben nada de teología. Entonces, con razón, hermano. ¿Y por qué los ponemos? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si tú te vas, por ejemplo, a Nehemías o a Esdras, cuando hubo el avivamiento, la restauración de todo esto, y Esdras está explicando la palabra, era un pueblo grandísimo, ¿no? Y no había micrófonos, ¿verdad? Como ahora, se pone en un entarimado y a lo que da la voz de él, pero la gente se quedaba de a seis. ¿Qué quiere decir la ley? Y dice la escritura que los levitas, esos que cargaban las cosas, esos que tocaban los instrumentos, esos que ayudaban a los sacerdotes, los levitas les explicaban a la gente el sentido de la palabra para que la entendieran. Quiere decir que por lo menos los levitas se sabían la palabra del Señor y no solamente la sabían de memoria, porque eso la mayoría de los judíos lo tiene, la sabían interpretar de tal manera que dice la escritura literalmente que le daban el sentido correcto, léase la interpretación correcta, la hermenéutica, el claro, texto, la hermenéutica correcta a claro, la escritura, brother, y la gente estaba feliz. Pero ¿quiénes eran? Detente, ¿quiénes eran? los levitas. Los levitas, los que la mayoría de ellos estaba involucrado en el cántico, en la música y en el servicio del tabernáculo, brother. Wow. Ahora pregúntame si los levitas conocen. Mira, a veces no saben ni encontrar una cita, hermano. Los libros, brother, no Mira, saben dónde no, están. no voy a decir el nombre del grupo porque no quiero meter navajas, pero hace unos años, pocos años, no muchos, un poquito sí, eh, aquí en San José había una iglesia grandota, se llamaba Jubilee Christian Center, ya cambió de nombre, cambió de dueño. Hombre, de veras. Este, y en esa iglesia, el pastor de la iglesia en español, mi amigo, ¿verdad? Me comentó que una vez invitó a un cierto grupo muy famoso. Y antes del concierto, atrás bambalinas, ¿verdad? Les dice a los hermanos del grupo, vamos a orar. Y dice, oremos, oren ustedes. Bueno, hermano, me dice,
casi me caigo y me dice este hermano, no sabían orar, no sabían orar. Cuando me lo dijo, digo, no, no, fulano. Sí, brother. No, no, pero si él es. Y empecé a decir sus talentos. Ta, ta y ta. No sabían orar. Ahora, quiero agregar que ahora, después de algunos años, ese fulano es un gran siervo de Dios y se ve que conoce al Señor y conoce Biblia. Gracias a Dios. Pero en ese entonces, ya siendo un grupo famoso, grabando discos y demás, ni siquiera orar sabían. Y te voy a decir otra verdad. Estos grupos que no conocen palabra son los de tendencia. Muchos de, no, no voy a decir todos, pero muchos de ellos son tendencia para nuestros jóvenes. Sí, Entonces, lo puedes percibir en sus producciones, brother. Lo puedes percibir en sus canciones. Y yo creo que por eso estamos haciendo esto, porque es importante que esta generación escuche, escuche el camino correcto. A mí me hubiera encantado tener estos recursos de encontrar en Internet en mis tiempos. ¿Te imaginas qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido estos recursos, que alguien nos hubiera dicho, sabes que las cosas no son así? Sin embargo, creo que por eso estamos tú y yo en este momento tomándonos tiempo de nuestras vidas para poder alzar la voz. Me gustó eso que dijiste cuando hablábamos por teléfono, alzar la voz y poder ministrarle a esta generación, ¿verdad? Quizás no somos personas reconocidas o conocidas para muchos, pero nuestra voz sí puede estar en Internet. Nuestra voz sí puede estar y sobre todo la voz del Espíritu Santo hablando a través de nosotros a esta generación. Y Es yo quiero decir sí, que yo quiero hacerlo, le pido a Dios hacerlo con toda la humildad y con todo el amor posible, porque lo último que quiero es que los que me escuchen digan, ay, es que este se cree muy perfecto y nos desprecia a nosotros o algo por el estilo, nada que ver. no, O está menospreciando nuestro talento, no, al contrario. Como tú lo dijiste, estamos en una generación hipertalentosa. No, sí, no, no, llegan unos chavitos tocando, impresionante. cantando, que dices, ¿quién le enseñó? ¿De dónde viene? Qué barbaridad, con un oído musical, con una habilidad en sus manos y sus pies, bateristas que dices, no puede ser, o sea, es increíble lo que estamos mirando. Sin embargo, precisamente por ese talento tan maravilloso, permítanos a los viejos, ¿verdad? Discipularlos, permítalos, adoctrinarlos, métanse a la palabra del Señor, pero lo más Claro, importante es verificar con la misma palabra del Señor que ha nacido de nuevo. exacto, Cuando hice un estudio sencillo, hermano, muy sencillo, de Primera de Juan, encontré 16 características de una persona nacida de nuevo. Cuando lo volví a hacer, encontré 18. Y ya no quise hacer más, dije: "No, ya, ya". Y yo me quedé así, guau. Bueno, de esas 18, 12 son indefectibles. Y para los que no me ¿qué es eso, pastor? Bueno, la palabra indefectible significa algo así como que lo tiene que llevar para que sea. Por ejemplo, un avión indefectiblemente tiene que tener alas, exacto. porque si no, no No es vuela. no es avión. Ah, ok. Ujú. Puede volar, pero a lo mejor es un misil Oh, entiendo. dirigible, un helicóptero. Pero para ser avión, indefectiblemente necesita alas. Bueno, hay 12 características de una persona nacida de nuevo que indefectiblemente las tienes que tener, de las 18. Las otras también las tienes que tener, pero no dice exactamente el versículo como un requisito indispensable, pero de las 18 que yo encontré, 12 son indefectibles. Ahora, yo hago esto para que la persona solita vaya a la palabra y se autoexamine, que no Exacto. sea yo el que lo juzgue, porque no somos nosotros, Claro, es es la la palabra. palabra. Entonces, yo invito a todos los músicos y hermanos en general,
que vayan a la carta de Primera de Juan y en oración y humildes le digan: Señor Jesús, revélame esta carta, versículo a versículo, y quiero encontrar las características de una persona que ha nacido de Dios. Así le llama en Primera de Juan, nacido de Dios. Sí, Ahora, así. después pregúntate, ¿yo tengo esta característica? Una de ellas, por ejemplo, dice: el que ama el mundo, el amor del Padre no está en No él. está en él. Ujú. Entonces, si tú amas el mundo y estás eh, al tanto de la farándula, al tanto de esto, al tanto de fulano de tal, todo, y no estoy hablando de, ay, pastor, usted me está hablando de los seculares. Sí, hay cientos de músicos cristianos que toda su librería de iTunes es música secular. Es increíble, pero así es. Pero ahora voy a hablar de la música cristiana. Al revés, hay cristianos que tienen mucha música cristiana y están al tanto de lo último de fulano de tal, menos de la Biblia, menos Híjole. de la palabra. Y hemos quitado, ya no estamos escuchando música secular, bueno, algunos. Ok. Estamos escuchando música cristiana, ¿verdad? Entre comillas, corchetes y subrayado. Y estamos al tanto de la farándula cristiana y no estamos al tanto de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en nuestra zona, nuestro corazón, en la palabra de Dios, el mover de Dios en el mundo. No estamos al tanto. Y estamos siendo, o sea, estamos amando al mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esa es una de las 12, de las 18 Claro. características. Si tú todavía te fascina eso, no has nacido de nuevo, mi querido y hermoso músico. ¿Eres músico? Sí, eres músico, pero cristiano no lo eres. No eres cristiano. Y eres un peligro, porque desafortunadamente, como lo comentamos en la plática cuando hablé contigo por teléfono, los músicos tienen una atracción impresionante y la gente se liga con ellos. Por eso los que más dividen las congregaciones, pues es el líder de alabanza. El líder de alabanza es el que da los absalonazos más fuertes en una congregación porque la gente se liga a él. ¿Y por qué? Porque los levitas, de donde viene todo este ministerio, ¿verdad? Pues su palabra, la palabra levita significa alguien que liga, al que uniere, que es como el sacerdote que une la mano de Dios y la del hombre. ¿Qué Son tal? eran sacerdotes, levitas sacerdotes, ¿verdad? Entonces, tenemos la unción de unir el corazón y la gente se pega con nosotros o con Dios a través de nosotros. No debería ser, pero así lo hace. Y entonces es peligrosísimo porque atraemos a la gente carnal mucho, ¿no? Y si ahorita lo que más abunda es pseudo hermanos cristianos y las iglesias están llenas de pseudo cristianos que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, quitándole el tiempo a los pastores, porque como no han sido transformados, ocupan mucha consejería, ocupan, pues, están llenos de pecados y problemas. Y el pobre pastor no sabe qué más decirles. Lo primero que tenía que hacer el pastor es verifica, pastor, si la persona que está viniendo a consejería ya nació de nuevo, porque si no estás perdiendo tu tiempo, no ha sido regenerado, no hay esperanzas para él. Por más años que pases corrigiendo su conducta, él no va a cambiar a menos que nazca de nuevo. Lo mismo pasa con un músico, por eso vemos músicos rebeldes, músicos orgullosos, músicos que están haciendo fantoches, perdón la palabra, ¿verdad? Que están haciendo una mímica, que están haciendo una pantomima, una actuación, y que para nada están mirando el rostro de Dios, para nada. Inclusive terminan su actuación y se van al baño, dizque, y ahí se pasan la mitad de la predicación y después, ¿qué pasó? ¿Dónde está el brother? ¿Quién sabe, no? Y dices, ay, Dios mío, ¿no? Y los pastores nos llevamos por eso no tengo cabello, brother, mira, se me está cayendo, ya no, Mira, ya no. mira, Sí, mira. tú ya te lo jalaste mucho, dices, Dios mío. Pero, ¿qué hacemos con estos músicos? Como dijo hace muchos años Marcos, ¿no? Yo le decimos, ¿qué hacemos con Marcos, no? Perdón. Se tenía que decir y se dijo. Así. No, Marquitos, te quiero mucho, estoy ganando por ti. No, mis respetos, mis respetos. El subcomandante Marcos. Su comandante, así le dice Abdo Sabag, así, el subcomandante. Oye, No, podemos estar todo el día hablando de teología musical, ¿no? De teología. Podemos estar hablando todo el día de esto. La verdad, hay tanto que decir que, pues, híjole, eh, el Señor conoce y sabe, de verdad. Y yo oro para que esta entrevista
toque la vida y el corazón de algún músico, ¿verdad? Algún pastor también, ¿sabes? Porque esto que tú estás hablando, esto es algo que como pastores nos debe de concernir. Sabes que mientras que tú estás hablando de esto de Primera de Juan, que por cierto, te voy a aquí a comprometer en público, me mandas por favor eso, por favor, porque al que quiera, lo voy a yo le compartir, mando, lo a voy a quien sea, compartir. a quien sea. Lo quiero compartir con nuestro equipo de alabanza, porque la verdad, mientras que tú hablabas de eso, sabes que esto es muy importante. Como pastor, a mí me preocupa la vida de los músicos de la Te iglesia. aconsejo como pastor y a todos los que nos escuchen que Sí, prediques una de esas características cada domingo. O sea, haz sí, una serie de 18 domingos sí. y comparte una característica cada domingo y vas a ver lo que va a pasar. Sí, no, no, y lo creo con todo Bueno, el te corazón. anticipo lo que sucedió en mi congregación fue lo siguiente, mis queridos hermanos, y fue duro, muy duro para mí. Las personas después de la predicación se acercaban a mí, eso sucedió domingo tras domingo, y me decían, pastor, después de lo que usted acaba de predicar y compartir, yo no soy cristiano. Oh. Y entonces tienes que mirarlos a los ojos, tragarte el chicle y decirles, sí, Panchito, tú no eres cristiano. ¿Qué vas a hacer? Y Panchito y Panchita me decían algunos, no estoy listo, pastor, no estoy listo. Qué tremendo, qué Yo tremendo, yo creo que mejor ya no vengo. Pues aquí es tu casa, aquí te esperamos, Dios te bendiga. A qué luego. tremendo. Pero otros me decían, pastor, pues aquí y ahora. Me quedaba así. Hermano, en ese entonces, la iglesia que rentábamos tenía un estacionamiento de piedras, pues ahí en las piedras me tocaba hincarme con los hermanos y ahí recibían a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí se convertían. Y otros, desafortunadamente, me dijeron, pastor, después de lo que usted acaba de predicar, no soy cristiano, y uno de ellos fue mi hijo. Le dijo a mi esposa, mamá, era como la octava predicación, era la característica número 8 cuando le dijo, ¿sabes qué, mamá? Después de lo que acaba de predicar mi papá, yo no soy cristiano. Volteó mi esposa y por primera vez le dijo, efectivamente, mi hijo, tú no eres cristiano. Si tú mueres hoy, tú estarás en el infierno. Y entonces le dijo, ¿y qué te impide ser cristiano? Y él contestó algo muy importante. Él dijo, bueno, es que Cristo lo pide todo. Oh, Y yo todavía no estoy listo para entregar todo. Yo quiero hacer cosas. Yo todo el tiempo he estado en un contexto cristiano y yo quiero hacer otras cosas que sé que no le van a gustar a Dios. Por lo tanto, yo no puedo convertirme. Yo quiero hacer tremendo. cosas y yo no estoy listo para darlo todo. Y entonces le dijo mi esposa, bueno, tienes razón. Ah, y le dijo, y no quiero ser hipócrita, mamá, así que yo ya no voy a venir. Eh, Está bien, hijo, eres libre, aquí nunca te hemos forzado a nada, pero date cuenta que estás en una situación muy peligrosa porque si el Señor viniera o tú murieras, estarías perdido completamente. Y ya él puso otros argumentos. Cuando llegué a la casa, me platicó mi esposa, hablé con mi hijo y me dijo exactamente lo mismo. Y lo único que le dije es, bueno, te felicito, hijo, porque has entendido el Evangelio. Gracias a Dios lo has Sí, entendido. Y sí, sí, efectivamente, Jesucristo lo pide todo. todo. Y si tú no Sí, estás listo para entregarlo, es porque tú no has sido redarguido por el Señor, no estás listo, voy a estar orando por ti, pero te sí, amo y pues cuenta conmigo para lo que sea. Aquí estoy, soy tu padre, antes que cualquier otra cosa de tu papá, y te felicito por que no puedes ser hipócrita. No, papá, dice, yo no odio la hipocresía. Y fue cuando él me dijo, dice, y ¿sabes qué? Qué bueno que estás predicando esto, papá, porque hay muchos en la iglesia que no son cristianos igual que yo. qué tremendo. Dice, y te quieren meter puñaladas por la espalda y a mí me duele mucho eso. Y esa es otra de las razones por las que yo no me quiero convertir. Yo no quiero ser como ellos. Qué Y ya tremendo. empezó a poner pretextos, ¿verdad? A justificarse con otras personas y lo tuve que Sí, ubicar y dije, mira, ve la paja de tu propio ojo nada más. sí. Y así quedó. Y es que, Hermano, y es que así hay va a pasar. muchos, y es que hay muchos pastores que no, que prefieren no perder gente.
Que Y aquí prefieren me no voy a, perder equipos de alabanza, que exacta, y aquí me voy a ir. Conozco pastores, y no digo nombres, que me dicen, aquí para ganar la gente necesitas un buen equipo de alabanza que truene padre. Y el cuate que está en disciplina de una iglesia se va a se la de viene. y lo pone a cantar cuando es un adúltero, fornicario, ladrón, y no le importa solo porque tiene un don y canta como Luis Miguel, y entonces la gente viene y se llena su congregación. ¡Qué barbaridad, hermano! Estamos hablando de pastores que están poniendo en el altar de Moloch, o sea, están, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Están metiendo abominación con tal de ser populares y de llenar a sus iglesias, y no les importa contratar músicos. Bueno, los americanos tienen esa cultura, Sí. ponen aquí en ese contratar. Ahora, espero que en algunas iglesias, no estoy en no tengo ningún problema con hacer una contratación, digamos, poner un advertisement, necesito un tecladista para mi congregación. Ok, pero el que viene, pues entonces checar si es cristiano, cuáles son sus motivaciones. Nada más está buscando el trabajo o Dios lo envió, lo está guiando, estaba orando por esto. ¿Quién es su pastor? ¿Quién da cuentas de su vida? Etcétera. ¿A quién le da cuentas él? Detalles así, pero desafortunadamente no lo hacen así. Mientras haga las escalas bien y se sepa las canciones, lo meten, bro. Lo Así meten. es. Entonces es muy triste, hermano. Es muy triste. A veces quitan al adorador por meter al virtuoso. ¿Sabes qué, hermanita? No cantas tan lindo, pero era una adoradora, que se la vive en oración y todo. No canta al 10, ¿verdad? Canta un 90%. Pero meten a la del 100 porque tiene una voz del 100. Aparte, tú ya estás vieja, ella tiene una voz fresca. Hazte a un lado. Y cambiamos la adoración por, por el, por el, por la capacidad, por el performance, por los dones. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por los dones, porque los dones vienen del cielo y nada tenemos que hacer con ellos. Claro, podemos ejercitarlos y somos responsables de ellos, claro que sí, pero el fruto es algo que nace del Espíritu Santo en un corazón rendido. No hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si no hay eso, ¿para qué quieres a una persona que cante bonito, que toque precioso? Entonces, yo tengo hermanos que no son músicos, hermano, no son, honestamente, no son grandes cantantes, pero son adoradores. Entonces, es esto que tú estás mencionando es muy, la verdad, no es fácil de digerir, perdón. Como pastores, eh, es, a la vez no debe de ser difícil porque es la palabra tal cual, pero por otro lado, cuando se trata con caracteres de la gente, es complicado, es difícil. Sí, al final sí se complica un poquito, pero si amamos al Señor y amamos su palabra, pues vamos a hacer lo que su palabra dice. Y Gustavo, como te digo, podemos estar todo el día aquí y podemos, cállate, nos da la noche, pero antes de que nos despidamos, me gustaría mucho que comentes qué estás haciendo. Actualmente, ah, estás en San José, California. ¿Cómo se llama tu congregación? Y actualmente, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Bueno, yo vine a San José enviado por mi iglesia acá a establecer una escuela de alabanza y adoración. Fue un sueño realizado. Nunca me imaginé ser pastor, pero al cabo de unos pocos años me ordenaron como pastor. El Señor me mandó a pastorear Nueva Generación en Cristo en la zona norte. Así se llama la congregación, Nueva Generación en Cristo. La historia es larga y ahora solo hay una sola Nueva Generación en Cristo. Yo soy el pastor, tengo el privilegio de ser el pastor de esa congregación. Es una linda congregación. Y mi pastor, el pastor fundador César Buitrago, fue el que me recibió y me abrigó y el que me pastoreó para llegar a ser un pastor también, ¿verdad? Él es familiar de Rubén Buitrago. Él es hermano de Rubén Buitrago, No, no me cantautor digas, precioso. brother. Él Sí, es uno cómo de no. los mejores de los mejores compositores de alabanza y adoración que yo conozco. Para mí, yo lo admiro Wow. muchísimo. De hecho, cuando yo llegué a la iglesia, yo pasé años sin compartir mis canciones. Y la razón es porque el compositor en turno será Rubén Buitrago. Él era el líder. Wow. Entonces, Él tiene una canción que hasta el día de ahora me hace llorar que se llama Amado Soy.
Uy, Ah, no, si esa te hace Amado soy llorar, de no, no, alma. no, 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 tiene mucho mejores, no, 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 Oye, no. oye, Gustavo, que ese disco de Amado Soy de Rubén lo produjo, por cierto, Ronnie Hoffman. Exactamente, Ronnie Hoffman lo mezcló, lo Lo mezcló, mezcló, sí, sí, lo correcto. mezcló, Ahí, lo ahí mezcló. toca Carlos Serrat, creo que Martín Mancilla también. Bueno, toda esta gente, músicos impresionantes. Creo que el productor es Juan Castillo. Ándale, Juan Castillo, Juan Castillo, Juan Castillo. Ándale, ándale. Y el Mira, segundo está tremendo. mejor, el segundo está mejor. No, brother, pero en el segundo ya metió sus composiciones de alabanza y adoración, pero tiene unas padrísimas, padrísimas, padrísimas. Entonces, yo para nada compartí eso. Entonces, al cabo del tiempo, también fue líder de alabanza de la iglesia, y luego líder de las células famosas, y después me enviaron como a pastorear. Entonces yo seguí dando clases hasta que me llamaron de tiempo completo, ya no seguí dando clases. Fue un error porque la verdad se necesitaba seguir, pero yo pensé que había conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces, si ya estaba yo recibiendo un salario de la iglesia, tener todavía un salario de la escuela, como que se me hizo conflicto de intereses, no quise yo hacer algo así, ¿verdad? Que se pudiera malinterpretar, porque yo no vine a hacerme rico ni vine al sueño americano, yo vine a servir al Señor totalmente, Claro, ¿no? Mi esposa y claro, yo. claro, Entonces, aún así Dios me ha bendecido, gracias a Dios. Y ahora, pues, volví después de años a dar pequeñas clases, pero ya honestamente, pues porque me lo pidieron unos hermanos de una congregación y honestamente me ayuda claro, económicamente mi salario, pues es pequeño, no es muy grande, no me claro, quejo de nada, ¿verdad? Pero sí me ayuda, son mis tiendas de campaña, tú me entiendes, claro, ¿no? Tiendas de claro, campaña al estilo claro, Pablo, ¿verdad? Y sí, no debemos ser gravosos, ¿verdad? Para la claro, congregación. Que claro. limpio oficinas también. Con mi esposa todavía tengo, a los 62 años todavía tengo mucha agilidad, No, ¿verdad? claro, no, Y, claro que sí. y juego fútbol Ah, qué todavía. padre, qué Y, padre. y bueno, lo que estoy haciendo es, estoy retomando la composición porque honestamente, pues miren, les voy a decir, el Señor me pidió en el altar la cuestión musical para pastorear, para dedicarme a ser pastor y es difícil, o sea, tuve que poner un poquito en el altar esto de la alabanza y Sí, de la composición, porque para mí el reino de Dios y su justicia en este momento es la iglesia y el pastoreo, y las añadiduras son la son la posición, música y la la música. composición. Pero últimamente, digo últimamente, hace 1 o 2 años, el Señor me está regresando la oportunidad de volver a tocar en la alabanza, que ya no estaba tocando. Teníamos un grupo muy bonito de alabanza, pero ¿qué creen? Descubrimos que no eran, y no eran. Y entonces volvimos otra vez a los rudimentos porque Dios me filtró, me limpió la iglesia. Te digo que después de esas predicaciones, pues todo se limpió, ¿verdad? Todo se limpió, Claro. incluyendo al fabuloso grupazo de alabanza que yo tenía. Pues yo te quiero felicitar, mi hermano. Yo te quiero felicitar. No es fácil lo que acabas de compartir y lo que estás actualmente viviendo, ¿verdad? Y yo sí quiero felicitarte porque realmente son, pues son pocos los pastores que permiten que Dios realmente ah, haga lo que debe de hacer. Es triste esto que estoy diciendo porque es verdad y tú también no me vas a dejar mentir, pero eh, estas entrevistas son para eso, para motivarlos, para capacitarlos a nuestros queridos hermanos y consiervos, pastores y grupos de alabanza. Eh, Antes de irnos, yo hago una dinámica, me gusta mucho esta dinámica. A mí me gustaría que me respondieras lo primero que se te viene a la mente cuando escuches esta palabra, ¿verdad? A ver si puedo, a ver si puedo. A ver si puedes, a ver, vamos a ver. ¿Qué es qué es lo primero que viene a tu mente así en una sola palabra cuando escuchas música? Un regalo del cielo, Iglesia. familia, Ay, qué padre. Grupo de alabanza. eh, mm, yo lo veo como edecanes, Edecanes, ay, qué interesante. Eso está son padre. son los que te guían Eso a está padre. sentarte en tu lugar. Es lo que Está. somos, el grupo de alabanza solo son edecanes. El Oye, edecán es la persona que cuando tú llegas a un lugar, te dice, ven, sí, sí, sigue, sí.
sígueme, Sí, lo llevo a su lugar. qué Entonces bonito. nosotros decimos, follow me, vamos a adorar a Dios, vente, vente. Sí, sí. Gustavo, ¿qué viene a tu mente cuando oyes composición? Ah, ¿quieres que le diga una sola palabra? No, no, ¿verdad? No, no, en una sola palabra es decir, cuando viene a mi cuando oigo composición, eh, derramar tu alma. O sea, yo Ay, hablo, derramar tu alma. ¿qué Yo viene a lo tu mente cuando oyes Jesús? mi amigo, mi salvador. Qué bonito. Pero más que todo mi amigo, Dios se ha revelado en mí, de muchas maneras, pero la amistad de Dios, es la más fuerte, la fidelidad. Hay Sí. 2 cosas, fiel Ujú, y amigo, fiel amigo, fiel amigo qué lo mismo. o ¿Qué viene, amigo. qué viene a tu mente cuando oyes familia? Wow, Es que hay tanto que pues, decir, ¿verdad? lo máximo, o sea, pues voy a decirlo al revés. Digo familia, digo iglesia, ¿no? Es mi no sé, sangre de mi sangre, Sí, es un regalo del cielo, o sea, claro. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra pastorado? mentor, y viene a la mente la palabra responsabilidad, ¿verdad? Misión, ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra meta? mm, ah, propósito. Ay, qué padre. Está muy padre. Gustavo, qué bendición me has dado de veras de entrevistarte. La verdad, yo estoy bien contento con el Señor. Sabes que esta es de las entrevistas más teológicas que yo he tenido con amigos. Aparte de que te admiro porque eres excelente compositor y sé, ¿verdad? Que eres un buen músico y alguien que sabe lo que hace, ¿verdad? Pero te agradezco mucho porque ahora puedo considerarte mi amigo y el Señor nos concede en algún momento conocernos en persona y ministrar juntos sería un sueño. Uh, Le decía a Renato, qué padre sería si pudiéramos hacer una entrevista entre todos ustedes, ¿verdad? Que podamos no discutir, pero hablar sobre esto, ¿verdad? Que es importantísimo. Dios nos conceda eso, ¿verdad? Dios nos conceda, es difícil los tiempos. Tú estás 2 horas eh, atrás de mí, allá son la 1, aquí son las 3. eh, Renato está bien ocupado, su trabajo, en fin, todos mis amigos que han estado aquí entrevistando adoradores, realmente ha sido una bendición, un privilegio para mí. Te agradezco mucho, Gustavo. Gracias por este tiempo. Yo sé que a lo mejor nos faltaron ahí 2, 3 detallitos que comentar y que mencionar. Y pues bueno, primeramente Dios, a lo mejor no nunca sabe, puede haber una segunda entrevista, ¿no? Donde yo podamos. sí te recomiendo que con los hermanos, los que tú decidas, hagas una Sí. segunda entrevista, porque, por ejemplo, con Renato, hijo, se quedaron así cortos, con ganas de seguir Sí, no, yo platicando, sé, ¿verdad? no, yo sé. Pero mira, Dios tiene todo en sus manos y yo estoy seguro que está en sus planes también hacer esto. Pero mientras tanto, yo te agradezco, Pastor, mis más respetos, mi más sincero respeto. Y por favor, ¿cómo te puede contactar algún ministerio, alguna iglesia, algún pastor que quisiera platicar contigo? ¿Qué información pudieras dar aquí? Pues, yo no tengo ningún problema con dar mi número telefónico, de hecho, en la página de Nueva Generación en Cristo, así se llama en Website. YouTube, Nueva Generación en Cristo en YouTube. En todas las predicaciones están mis datos, están los Ok, datos de la iglesia y ok. está un número telefónico, que es el número telefónico de la casa de ustedes. Oh, Por aquí bonito. tengo el teléfono, todavía tengo número, teléfono De de casa. casa. Sí, sí, sí. Y puedo darles mi número de celular sin ningún problema, ¿verdad? Mi número celular es 408-888-3164. Repito, 408, el área, aquí en San José,
888-3164. Así que con mucho gusto. Y mi email también, en los 2, 3 emails que tengo por ahí, cualquiera de ellos también puede ser. El que más lo pueden, recordar, tal vez es Gusi con Y, Ordones, porque no hay ñes, gusiordones@gmail.com. El otro es Nueva Creación, pero ese sí es largo, Nueva Creación @sbcglobal.net. Ay, es un dominio muy viejo, pero todavía ese es el que llegaba. Sí, claro. Nueva Creación @sb grande c, luego la palabra global junto, global, sbcglobal.net, no .com, .net. Y Ok. la primera es Nueva Creación, Nueva Creación. Sí, sí, sí. Esos son los que pueden tener. La página web está en construcción, así que mejor no la doy, ¿verdad? No, Está no en te preocupes, construcción. pero creo que Ah, con eso es más que suficiente. Gustavo, muchas gracias por este tiempo, por tu tiempo. Gracias por regalarme estas 2 horas hermosas de tu tiempo. Y por favor, síganos, dele like para que el algoritmo en YouTube nos siga recomendando para seguir dando entrevistas y Dios para quiera seguir, que llegue a las personas que y lo necesiten, ¿verdad? para seguir entrevistando adoradores. Gustavo, Dios te bendiga. Buenas tardes. Bendiciones a todos, man. Gracias, David.